pensando en la construcción del oficio de estudiante, en el marco del acompañamiento de las trayectorias, y queríamos preguntarte ¿cuál es la relación entre el enfoque de derechos y la construcción del oficio de estudiante? Bueno, podemos plantear de que hay una articulación directa e inmediata entre los postulados del oficio de estudiante y los postulados que tiene el enfoque de derechos, que sería esta cuestión de pensar la niñez desde los derechos humanos, principalmente desde la Convención de los Derechos del Niño, digamos, que ha marcado un montón de pautas. Quizás podría enumerarte algunos elementos claves que tiene este enfoque de derechos y a partir de ahí empezar a hacer un juego, si te parece, de articulación con el oficio de estudiante. Si tuviera que decirte, hay 6 elementos que son fundamentales para poder pensar esta cuestión de un niño, de una niña y de un joven desde un enfoque de derechos. Y esto es pensar al niño como sujeto de derechos, que parece una cuestión que se repite constantemente, pero sigue siendo fundamental. Central. Sí. Claro, que se pasa por alto, no, es frenarse ahí. El niño como sujeto de derecho, como un sujeto que ejerce en forma autónoma los derechos que ya tiene por sí, que le son reconocidos desde su propia concepción. Y 4 principios generales, que nosotros vamos a enumerar un quinto, que son los claves, como para darle el marco. Y estos son la no discriminación, el interés superior del niño, la no discriminación de los niños, en su articulación con el principio de igualdad, que ya vamos a ver por qué, el interés superior del niño, el principio de vida, supervivencia y desarrollo que lo vamos a ver como un desarrollo integral y holístico, como 2 palabras clave que se asocian ahí. El cuarto principio, un principio clave, eje, y donde el sistema educativo, podríamos decir que junto con el campo del juego, de lo lúdico, de lo recreativo y de lo cultural, es donde más se desarrolla la capacidad del niño a participar y poder opinar en forma directa y que su opinión sea totalmente tenida en cuenta. Y el quinto principio que es fundamental y que para los países latinoamericanos, o sea, de la región y de Argentina en particular, que es el principio de corresponsabilidad, que este lugar de la familia, de la comunidad y del Estado, en forma correlacionada, para garantizar estos derechos que tiene el niño por ser considerado sujeto de derecho. ¿Qué tiene que ver esto con el oficio de estudiante? Y uno puede pensar que todo. Es más, uno se podría atrever a decir que el oficio de estudiante es uno de los tantos dispositivos, ¿no?, como los acuerdos escolares de convivencia, como lo de educación sexual integral, como los dispositivos de convivencia, de mediación escolar, etcétera, 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 que atraviesan esta cuestión de la educación como derecho, ¿no? En ese marco, el sujeto de derecho puesto acá es así. Cuando uno ve el oficio estudiante, uno ve que pone mucho eje en las trayectorias educativas, en la construcción de un proceso de socialización donde la propia institución educativa tiene que readecuarse, tiene que contextualizarse, tiene que pensarse y diseñarse de políticas públicas para adecuarse a cada niño y a cada colectivo de niños y niñas. ¿Con el fin de qué? De poder lograr que se cumplimenten estas trayectorias educativas, que de alguna manera, y uno ya va viendo la articulación, ¿no?, se le va cumplimentando un derecho, uno de los tantos, pero que tiene que ver con la igualdad, ¿no?, y con el principio de no discriminación, tiene que ver con la justicia educativa, en el sentido de cuando yo adapto o tengo en cuenta la trayectoria de cada niño, yo lo que estoy haciendo es reforzar la misión de la escuela, pero adecuado al niño. Y eso ya es totalmente modificar un enfoque para ajustarse a esta cuestión de los derechos humanos. El interés superior del niño es otro principio clave que tiene que ver con esta instancia, porque el eje está puesto en el niño, y eso es algo que cuando uno se adentra en esta cuestión de las trayectorias educativas y del oficio estudiante, es clarísimo cómo el eje está puesto en el niño. Entonces, para mí, ahí está la cuestión de su autonomía como el actor principal, y por otro lado está esta cuestión de su mejor interés.
O sea, donde los adultos nos adecuamos para lo que ellos logren sus objetivos. Y donde la tarea de los adultos es fundamental, porque es imposible pensar en un proceso de escolarización si no es en relación a otros. Totalmente. El proceso de aprender, de convertirse en estudiante, de convertirse en educando, tiene que ver con esto de una construcción permanente de ese sujeto en el marco de un oficio. Hay como una subjetivación educativa. Y eso es fundamental, y de alguna manera creo que el campo de la psicología y el campo de la educación le aporta también el enfoque de derecho. En el campo de pensar los procesos de las políticas públicas, los procesos de la construcción de este sujeto autónomo, desde el lugar que la educación trabaja, que es la cuestión de esto de una construcción permanente en procesos subjetivantes. Patricia Biel habla de la función tutorial de la escuela, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con hacernos cargo y hacernos responsables como escuela de eso, de la construcción de esos dispositivos de acompañamiento. Entonces, por un lado, deja de ser una tarea en la soledad de cada docente, es decir, no para que uno no sienta como docente de lengua, de literatura, que en uno recae toda la responsabilidad de los saberes vinculados con lo académico, no. Y por otro lado es que no se podría intervenir en procesos tan complejos desde el trabajo individual de una sola persona. Entonces, la función tutorial no es incluso una función meramente de un coordinador de curso, por ejemplo, no es la responsabilidad del coordinador de curso el acompañamiento de las trayectorias. En ese sentido es como una interpelación a la escuela como comunidad educadora a que asuma esta función como un colectivo, ¿no? Y no para diluir las responsabilidades, porque por allí el riesgo es digamos, de que lo que tenemos que hacer todos no lo termina después sintiendo como una responsabilidad nadie en particular, sino para saber, digamos, y hacer conciencia que no estamos solos en ese trabajo y que no podemos estar solos porque no lograríamos mucho, ¿no? Sí, me parece que también está bueno que sea una responsabilidad de cada docente, no solo transmitir el conocimiento, transmitir la asignatura, llevar adelante, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a mi materia, mi asignatura, mi área, sino un poco involucrarse en esto de la construcción del oficio y bien puntual con cómo organizar el estudio, cómo manejar la asistencia, qué pasa si falto mucho, de qué me pierdo, cuáles son las consecuencias, cómo puedo manejar un texto, cómo manejo la dinámica de la clase en un segundo grado, cómo manejo mi dinámica en la clase de un cuarto año. Eso me parece que es algo que el estudiante lo va construyendo con el docente. Entonces es responsabilidad del docente también poder, creo yo, detenerse en eso, ¿no? En esos aspectos que a veces creemos que son saberes previos, pero se tienen que construir, digamos, se transitan en la escuela, me parece. Si como docentes y como escuela no hacemos nada, el orden vigente es el que se va a reproducir. Es decir, si hay estudiantes con mucha dificultad, las van a seguir teniendo y se van a profundizar. Si hay estudiantes con mucho acompañamiento de la familia, seguramente no van a tener mayor problema en continuar sus estudios o buscar sus trabajos. Digo, ese orden inequitativo, injusto, si uno no lo mira y lo interrumpe, se reproduce, ¿no? Sí. Me parece clave el involucramiento de los mismos niños, las niñas, los adolescentes en ese camino de reflexión, ¿no? Para convertirlos en protagonistas, digamos, progresivamente cada vez más empoderados de ese proceso. Es decir, imaginando el nivel inicial, bueno, ahí el diálogo es más con la familia quizás, ¿no? Y paulatinamente los niños van pudiendo expresar algunas inquietudes, deseos que van teniendo y se va armando ese proceso, ¿no? Pero a medida que van creciendo, la idea de pensarlos en un proceso educativo en una escuela no es imaginarlos como incorporando información y datos respecto de la vida, la historia, la lengua y literatura, sino que además de esa transmisión de saberes vinculados a aprendizaje y contenidos, debe ir en simultáneo el aprender que ellos aprendan a disfrutar de actuar en ese mundo, en esa sociedad, en esa historia que están construyendo en su hoy, digamos. Si no, es como que queda como una pata cortada el proceso de aprender a aprender. Aprender a aprender es incorporar esos saberes, tensionarlos,
repetirlos en términos de poder contarlos, pero también actuar. También empoderarse, Ser también parte de, digamos. y ser parte de y digamos apostar a lo que nosotros en los diseños curriculares llamamos ciudadanía plena, es decir, que los estudiantes vayan haciendo experiencias concretas y potentes de que ellos no son meros receptores de una transmisión, sino que son actores de los cuales se espera involucramiento, participación, incidencia, y eso no se logra de un día para el otro. El tema de vínculos y el tema del vínculo emocional, ¿no? Y es un tema también que hay que ponerlo en tensión para problematizar nuestras prácticas y para mirar cómo estamos nosotros construyendo esos vínculos, porque es cierto que es importante, como decís vos, generar y construir y sostener en el tiempo esos vínculos con los estudiantes, pero que en la escuela ese vínculo, ese estar bien entre los estudiantes y el docente se traduce inexorablemente en aprender mejor. Es decir, en la escuela el vínculo es un vínculo pedagógico. Pienso yo que en los casos en donde los estudiantes ingresan por primera vez a un ciclo o a un nivel, lo que por allí nosotros desde el Ministerio le llamamos proceso de ambientación, ya desde el 2010 a esta parte hemos puesto mucha ficha en eso, pero que no es algo que sea nuevo, digamos, acontece esa ambientación, la estructura la pienses, la armes o no, pasa. A los chicos les cuesta más o menos entrar por primera vez al primer año de la secundaria. A los estudiantes, a las familias también. Entonces digo, esta especial atención puesta a esos procesos de construcción de oficio debe redoblarse, digamos, el esfuerzo cuando estamos hablando del inicio de una etapa nueva, de un ciclo nuevo, de un nivel nuevo, ¿no? Saber que trabajar con las familias, el hecho de que la asistencia a clases es fundamental, que parece una verdad de perogrullo, pero que no lo es decir, no nos da lo mismo a la escuela que venga 5 o que venga 3 días. ¿Me entendés? Entonces, bueno, el aspecto, digamos, de la vinculación de las familias con la escuela es fundamental para mí también. Y como que es un aprendizaje para la familia también, este nuevo estudiante o este nuevo ser en la escuela, digamos, porque aparecen nuevas cosas, digamos, lo que vos decías de un primario y un secundario, más vale que hay un cambio sustancial, ¿no? A nivel persona, pero también se van viendo nuevas cosas, digamos, no solo en la parte de lo que puede ser de las distintas asignaturas, sino que empiezan a surgir en la persona, en el adolescente, nuevos interrogantes, nuevas inquietudes, y salen de la escuela, digamos, ¿no? Que es donde ahí se juega mucho de lo que le pasa al chico. Entonces, me parece que acompañar a la familia, esto que vos decías es importante, porque es acompañar a la familia también en algo nuevo. Es imposible llevar a cabo cualquier esfuerzo en soledad y sin colaborar, ¿no? Entonces, allí esta capacidad que uno quiere trabajarla tanto en los estudiantes desde pequeños, de trabajar con otros y de la colaboración, el trabajo en equipo, el desafío se nos vuelve encima cuando nosotros como docentes y adultos de la escuela no logramos generar esas estrategias que nos vinculan desde un mismo lugar, ¿no? De la preocupación por acompañar esas trayectorias.